lo que aparece en la pantalla. ¿Son todas las transgresiones de la ley igualmente abominables? Algunos pecados en sí mismos y por causa de varios agravantes son más abominables que otros ante los ojos de Dios. Muy bien, todo pecado es pecado y es abominable ante los ojos de Dios. Pero lo que pretende esta pregunta del catecismo es demostrarnos de que hay algunos agravantes a los pecados. Dice la pregunta, las preguntas internas: ¿conoce Dios todos nuestros pecados? Y la respuesta es sí. El versículo de base para esto es Oseas 7:2, que dice: delante de mi rostro están. El versículo completo dice así: y no consideran en su corazón que tengo memoria de su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Entonces, el concepto es que Dios conoce todos los pecados, como decía un hermano en la oración, y es importante que nosotros lo reconozcamos, que Dios conoce absolutamente todos los pecados. Dice, ¿son todos los pecados atroces ante los ojos de Dios? Sí. Versículo Deuteronomio 32:16, me provocaron a ira con sus abominaciones. Y esto incluye la gran variedad de pecados que el pueblo de Israel hizo mientras estaban en el desierto. Usted puede hacer un repaso en la historia y recordar sus quejas, sus murmuraciones, sus rebeldías, sus idolatrías, pecados de acciones, pecados de palabras, pecados del pensamiento. Todos salen del corazón, el corazón humano que después de la caída está inclinado al mal. Dice la siguiente pregunta, ¿pero son todos igualmente atroces? Y la respuesta es no. Ezequiel 8:13, aún verás abominaciones mayores que estas. O sea, hay abominaciones, dice Dios, pero hay abominaciones mayores. Otro pasaje que nos ayuda a comprender esto es cuando Jesús habla con Pilato y dice, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Es decir, si bien el pecado de Pilato era muy serio, el de Judas era aún más grave. ¿Y será el castigo por el pecado proporcional a los agravantes del mismo? Es decir, hay castigo para todos los pecados, pero hay agravantes que hacen que haya un castigo mayor. En Marcos 12:40 dice, estos recibirán mayor condenación, de modo tal de que hay en la condenación grados de condenación o de castigo, algo aún mayor. Yo creo que nadie desearía estar en la condenación o experimentar el infierno por ni un minuto, pero aún así hay mayor condenación. Jesús también habló de eso cuando dijo los ayes sobre algunas ciudades, esas expresiones que advertían del castigo. Y dice que en ciertas ciudades se hicieron muchos milagros y esas ciudades, a pesar de los milagros, no se arrepintieron. Y otras ciudades que eran consideradas como paganas no tuvieron ningún milagro. Entonces había más castigo para aquellas ciudades donde hubieron milagros y no reflexionaron en el arrepentimiento. ¿Son agravados los pecados por el que peca, es decir, el autor de ese pecado? Y la respuesta es sí. Dice, mi pueblo se ha levantado como enemigo. El agravante ahí es que es el pueblo de Dios. Lo mismo podemos pensar en el caso de los fariseos, a los cuales Jesús frecuentemente los desaprueba. Ellos tenían un pecado aún más grave, no solo por ser el pueblo de Dios, sino por tener el conocimiento de la ley.
David también tuvo un pecado más grave por ser rey. Vamos a ver eso también más adelante, o los sacerdotes por su oficio. Pero sí hay un agravante dependiendo de quién es el que peca. ¿Son más atroces los pecados de los ancianos que los de los demás? Y la respuesta es sí. Ezequiel 8:12. ¿Has visto los que hacen en tinieblas los ancianos de la casa de Israel? En el contexto de este pasaje, Israel se había vuelto a la idolatría, pero era aún algo más grave en los ancianos porque ellos habían sido testigos de la palabra de Dios, de lo que Dios había mandado por los profetas y porque ellos debían guiar al pueblo. Y este pasaje dice que los ancianos en oculto tenían sus imágenes idolátricas. ¿Son más atroces los pecados de los ministros que los de los demás? Y la respuesta es sí, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Noten este pasaje, profecía de Jeremías 23:10. Se espera que el profeta o el sacerdote sean piadosos y cumplan el oficio que Dios le había asignado, o todo ministro del evangelio. Pero aquí ellos actuaban con impiedad, incluso en la casa de Dios. Y eso era un agravante. ¿Son más atroces los pecados de los magistrados que los de los demás? Cuando dice magistrados se refiere a las personas que están en un cargo público, en un oficio. Nosotros vemos aquí a los que ocupan esos cargos públicos que con frecuencia en la Asunción ellos juran sobre la Biblia. Y muchos pueden tomar eso como una formalidad y que no hay una afectación, pero ciertamente están bajo un juramento y el solo hecho de ocupar un cargo para el cual han sido asignados, un cargo civil, implica una mayor gravedad en su pecado. Y los profesores eminentes, eso se refiere a aquellos que enseñan. El texto de base es acerca de Himeneo y Alejandro, que eran maestros de las escrituras, pero tristemente enseñaron la doctrina equivocada. Y esto es sumamente serio porque están tratando con las almas. Entonces, si alguien enseña mal sobre alguna materia en particular, la matemática o la ciencia o algo, puede tener cierta afectación en ese conocimiento, pero en lo que tiene que ver a los asuntos espirituales, el mal que afecta a las almas es tanto más grave. También son agravantes los pecados por causa de quien es ofendido. Ahora no se enfoca en aquel que hace el pecado, sino contra quién va el pecado. Y sabemos que todo pecado es en contra de Dios, pero muchas veces hay pecados indirectos también. Entonces la gravedad no solamente se mide por quién es el que lo comete, sino contra quién va esa acción. Y un ejemplo claro de esto es cuando hay un acto de violencia. No es lo mismo un acto de violencia contra un ciudadano normal que contra un presidente. Cuando es un presidente, hay un atentado, digamos, entonces la ofensa es mayor y el castigo en la sociedad civil es mayor. Entonces, todos los pecados son contra Dios, muchas veces de manera indirecta, pero recordemos que entonces estamos ofendiendo al Ser Supremo y más Santo. ¿Son agravados especialmente los pecados contra Dios? Dice, sí. Si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Estas fueron palabras del sacerdote Elí a sus hijos rebeldes. Estos no hicieron caso y siguieron en el pecado. Y tristemente perecieron por causa de su maldad. Dice la siguiente pregunta, ¿y contra Cristo? Es decir, tomamos la primera frase, ¿son agravados especialmente los pecados contra Cristo? Claro que sí. Cuando Jesús citó
la parábola y que dice, este es el heredero, venid, matémoslo. Creo que claramente se dieron cuenta los fariseos y saduceos que se refería a ellos. Un texto de la Escritura que deja en esto claro es el que dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Esto significa, venga sobre esta persona una maldición. Es pecado no amar a Cristo, porque Dios debe ser adorado y debe ser amado. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Entonces, aquella persona que no ama a Cristo está pecando contra Él. Y el pecado contra el Espíritu Santo, la Biblia nos habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo y dice que no será perdonada. Los teólogos han debatido mucho acerca de cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero podemos resumirlo y entenderlo como que el Espíritu Santo obra en los pecadores, en algunos de mayor manera, mostrándole la luz sobre la verdad y el conocimiento de la culpabilidad y del pecado, pero hay pecadores que rechazan esa obra de gracia, resisten al Espíritu Santo, se cierran en obstinación y entonces se quedan sin el perdón. Y evidentemente el que rechaza de manera contundente y definitiva el Evangelio se está condenando a sí mismo. Y contra los superiores también. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Es decir, pecados contra aquellos que están en autoridad. Si se peca contra personas que están en oficio o en eminencia, es más grave. No sé cuántos de ustedes se han percatado en algunas oficinas públicas. Hay un rotulito que dice que si usted amenaza o agrede al empleado público y le pone la ley allí con la que va a ser juzgado o sancionado, esa persona está haciendo algo conforme a su cargo. Entonces hay un agravante en ese mal actuar. Y también se puede pecar contra comunidades, dice, contra comunidades enteras. El ejemplo aquí es el pecado de Acán. Recuerden que habían recibido la instrucción de no tomar absolutamente nada del anatema, pero Acán desobedeció y esta era una instrucción de Dios para el pueblo y su pecado afectó a todo el pueblo. Entonces él no solo pecó de manera personal, individual, con la codicia de lo que tomó, sino también pecó contra el pueblo. Y contra las almas de los hombres, se puede pecar en contra las almas de los hombres, matando a las personas que no deben morir y dando vida a los que no deben vivir. Ezequiel 13:19. Esto pasó en tiempos de los profetas y también pasa hoy cuando hay injusticia, pero específicamente dice aquí las almas. Esto tiene que ver con los falsos maestros que aprueban y animan a aquellos que están en el pecado para seguir en el pecado, por ejemplo, en las iglesias de la prosperidad, y aquellos que son verdaderos discípulos y quieren escuchar las palabras más bien les son de tropiezo. Dice la siguiente pregunta, ¿es la presunción un agravante del pecado? Sí, mas la persona que hiciere algo con soberbia. El texto completo dice así, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Muchas veces alguien que actúa con soberbia piensa que hace lo que quiere y que está por sobre todos. Pero Dios, que está por encima de él, está viendo. Y Él es el que está recibiendo la maldad del soberbio. Qué terrible es el pecado de presunción o de soberbia. Entonces, cuando está la soberbia en el corazón o la presunción en el corazón del que peca, el pecado es más grave.
¿Es el conocimiento un agravante del pecado? Conocido versículo de Santiago dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, hay un conocimiento de lo que es correcto, pero en la práctica, en la acción, no hay voluntad para hacerlo. Entonces, ese conocimiento es un agravante del pecado. Muchas veces uno puede alegar ignorancia, pero ante la ley no se alega ignorancia. Usted va con el vehículo y cruza el semáforo en rojo y usted puede decirle al tráfico que no sabe que si cruza en rojo está mal, pero no puede alegar ignorancia porque usted fue capacitado para conducir, tuvo una licencia que aprueba ese conocimiento. Usted no puede ser ignorante de la ley de Dios y querer justificarse con la ignorancia. Pero si tiene el conocimiento, entonces tiene mayor responsabilidad. Si tiene luz, va a tener un mayor juicio. ¿Es endurecerse ante la reprensión un agravante? Y ahí, volviendo al mismo ejemplo, sería como que el tráfico le quiere poner el parte y usted, encima de que ya tiene un parte, se enoja con el tráfico y hace un escándalo. Entonces, además llaman a la policía. No, más bien, hay una reprensión, hay que reconocer la falta. Hay que aprender de eso, hay que cambiar. Dice Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Recordemos lo que le pasó a Faraón, que es un claro ejemplo de alguien que se endurece a pesar de ver una y otra vez la mano poderosa de Dios obrando en su entorno. Y la perseverancia en el pecado también, dice, persistió en el camino de su corazón. Esta es la descripción de Israel antes del cautiverio. ¿Son agravados los pecados contra la luz de la naturaleza? Pasaje de 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Esto es un caso de incesto, ¿verdad? Entonces hay un agravante allí porque si bien todo pecado es pecado, hay pecados en contra de la naturaleza, como también lo leemos en el primer capítulo de Romanos, cuando dice que pecaron no solo no dando gracia a Dios, no reconociéndole, sino contra sus propios cuerpos. Pecado de la homosexualidad, del lesbianismo, el transgenderismo. Todos este tipo de pecados que son contrarios a la naturaleza tienen un agravante, un castigo mayor. ¿Son agravados los pecados deliberados? Y la respuesta es sí. La descripción del Salmo 36:4 es de aquellos hombres malvados que meditan sobre su cama la maldad. Es decir, están planeando, maquinando cuál va a ser la maldad que van a hacer el día siguiente. Nosotros pensamos que esto no es algo común, pero es muy común. Las bandas que planean robar no lo hacen espontáneamente en el momento como algo accidental, planean robar. Hay gente que planea matar. Hay gente que planea la inmoralidad, el adulterio. Hay cosas que están planeadas de antes y estos son actos deliberados, no por ignorancia ni debilidad momentánea. Son agravados los pecados públicos. Dice que Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de Israel. El pecado de Absalón fue descarado, no solo fue pecar haciendo lo malo, sino quería que lo vieran públicamente para afectar a su padre. Son pecados escandalosos. Son agravados en gran manera los pecados contra la misericordia. Vean qué interesante el caso de Salomón, porque Salomón tuvo bendiciones muy grandes. Fue coronado rey, ¿verdad? Temprana edad, recibió esa bendición, ese llamado de Dios, tuvo riquezas, tuvo privilegios grandísimos. Dios se le apareció en 2 oportunidades y aún así, él no consideró todo eso como una misericordia de Dios y dejó que su corazón se vaya tras los
deseos malvados. Dice Salomón, se había apartado de Jehová, que se le había aparecido 2 veces. Hay más muestras de misericordia, pero aún así hay pecado, hay un agravante más ante la maldad. Son agravados los pecados contra los juicios. Si hay juicios por el pecado, debería haber reflexión, pero hay personas que aún recibiendo los juicios, el castigo o la disciplina, actúan con mayor endurecimiento. Dice, pero aún pecaron más contra él. Salmo 78, 17, pecaron más aún después de recibir los juicios de Dios. Son agravados los pecados contra mandatos expresos. Sí, dice, hemos dejado tus mandamientos. Esdras 9:10. Hay mandamientos específicos de Dios. Eso es como cuando un padre le da una instrucción a un hijo y el hijo no lo hace, pero se queda con la duda y dice, ¿será que yo lo dije lo suficientemente fuerte como para que él me oiga? Y entonces va de nuevo, lo mira a los ojos y le dice, te pedí que hagas esto. ¿Me oíste? Sí, dice. Entonces ahí ya no hay duda, ahí hay un mandamiento específico, bien expresado, bien claro. Si aún así hay desobediencia, ese castigo va a ser mayor. Y contra nuestros propios compromisos, sí, dice el texto, dijiste, no pecaré. La idea completa de ese texto es, no serviré a dioses ajenos, pero en el contexto de la profecía lo dijeron de palabra, pero sí desobedecieron, o sea, sí fueron a servir a dioses ajenos. Muchas veces, generalmente en momentos de arrepentimiento, de dolor, de algún tipo de consecuencia que Dios trae en nuestra vida, decimos promesas a Dios. Y Dios, no voy a hacer esto más, Dios, voy a cambiar esto, lo voy a dejar. Quizás en algún problema que hay en una relación matrimonial, hay un compromiso allí de alguien. Dice, no, bueno, no voy a hacer eso más, no te voy a ofender más. Cuando hay un compromiso, hay un agravante si eso vuelve a pasar. ¿Es un agravante del pecado cometerlo sin vergüenza? La respuesta es sí. Jeremías 6:15, no se han avergonzado. Esto es el descaro. Es un agravante, el endurecimiento. Cuando no hay vergüenza, cuando alguien peca, debería sentir vergüenza. Pero ustedes han notado que la sociedad en sus grupos y sus inclinaciones pecaminosas no solo pecan contra Dios, sino que también intentan reivindicar sus prácticas pecaminosas y hasta convencer a los demás que están mal si los critican. Lo mismo que dice lo siguiente, es cometerlo con deleite. Romanos 1:32 dice, no solo hacen las cosas pecaminosas, sino que también se complacen con los que la practican. Y va relacionado con la siguiente, el jactarse de eso. El orgullo por mucho tiempo fue una palabra con una connotación negativa, ¿verdad? Pero hoy ciertos grupos lo utilizan como algo de jactancia, el orgullo. El orgullo de ser como queremos ser, pero estás actuando en contra de Dios y de sus mandamientos. Entonces hacen sus fiestas de orgullo, se jactan de su pecado y de su maldad. Perdieron la vergüenza. ¿Qué es lo que dice entonces la palabra? Hay un agravante allí. No es aquel que peca y se esconde porque está avergonzado, ¿verdad? Como Adán y Eva, que se escondieron, tuvieron cierto temor de Dios. Se remueve aún esa vergüenza y ese temor y se peca más gravemente. ¿Puede el lugar agravar el pecado? Sí, en tierra de rectitud hizo iniquidad. Es decir, en el lugar donde pecaron, era un lugar que debía ser caracterizado por la rectitud. Por lo tanto, el lugar genera un agravante al pecado. Es como Nadab y Abiú,
que pecaron encendiendo fuego extraño en el tabernáculo. O es como el pecado en el creyente que peca en el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. ¿Es un agravante el tiempo en el que se hace? Y dice, sí. ¿Es tiempo de tomar plata? Son las palabras cuando Eliseo le dice al siervo Giesi, que había ido en busca de Naamán el sirio, que había sanado de la lepra, para pedirle y tomar el dinero y las posesiones de él. Le dice, es tiempo de tomar plata. Quizás había otro tiempo en el que sí ibas a tomar plata porque te correspondía, pero era este el tiempo. Y eso nos hace pensar a otro pasaje donde el Señor dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy endurece su voz, este es el tiempo, hoy escucha la voz de Dios, no lo endurezcas. Deberíamos tener en cuenta entonces los agravantes del pecado en nuestras confesiones. Confesará todas las iniquidades los hijos de Israel, Levítico 16, 21. Y aún en el Nuevo Testamento somos llamados a confesar nuestras faltas, pero esto es importante. Cuando confesamos nuestros pecados debemos confesarlos tal y cual Dios describe a los pecados. Si nuestro pecado es la mentira, debemos decir, Señor, he mentido, he dicho falso testimonio. Si nuestro pecado es la codicia, Señor, he codiciado. Si nuestro pecado es la ira, Señor, he actuado con ira, he gritado, me he enojado. Pero también debemos reconocer no solo los pecados, sino los agravantes de ellos. Incluir un mayor sentido de arrepentimiento y de culpa por causa de los agravantes. Porque si un padre grita o se enfada y lo hace con su hijo, no solo peca por el enojo y el enfado, sino porque está siendo un padre que le está dando una mala enseñanza a su hijo. Si un pastor cae en un pecado escandaloso, no solo peca porque es un hombre que cometió algún acto inmoral, sino porque afectó a la congregación. Si un ministro o alguien que ejerce un cargo público roba, no es lo mismo que roba un ciudadano común, es alguien que está afectando a la nación. Entonces, aún las confesiones deberían ser conscientes de ese agravante y el arrepentimiento debería ser mayor. Pero aquí llegamos a la última pregunta y vemos la misericordia y la esperanza que hay en Dios. Dice, aunque tengan agravantes los pecados, ¿pueden ser perdonados? Y la respuesta es que sí. Usted y yo hemos pecado. Seguramente muchos de nuestros pecados han tenido agravantes. Pero en Cristo hay perdón. Dice Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para salvar a los pecadores. Cargó nuestro pecado en la cruz, lo cargó con la gravedad que cada pecado tiene, que Él la conoce incluso mejor que nosotros. Algunas personas nunca se sienten perdonados porque creen que lo que hicieron es una maldad tan terrible que ni aún le da la confianza para pensar de que pudieran ser perdonados. Pero queremos decirle algo, en Dios hay perdón, aún para el pecado más grave. Si usted busca a Dios, si usted se acerca a Dios por medio de Jesucristo, si usted no rechaza la obra del Espíritu Santo en su vida, hay perdón. En ti hay perdón para que seas reverenciado, dice la Escritura. Entonces podemos descansar en la misericordia de Dios. Finalizamos leyendo juntos nuevamente la pregunta y la respuesta. ¿Son todas las transgresiones de la ley igualmente abominables? Algunos pecados en sí mismo y por causa de varios agravantes son más abominables que otros ante los ojos de Dios. Señor bendiga su palabra. Pasamos al receso, hermano.